Esta stablecoin llamada UNIT va a tener el 40% respaldado en un commodity llamado el oro y el resto en la canasta de divisas de cada país. UNIT, cuando sea lanzado, todavía no tenemos el nombre de la cadena de bloques que va a ser. Hay indicios y hay cosas que suenan por allí. Investíguenlo por internet. Yo tengo mi hipótesis. Si Ethereum, que es la cadena de bloques de One Ecosystem, creada por uno de los fundadores, que es un ruso, puede ser una oportunidad interesante para que UNIT se monte sobre Ethereum. Pero ¿por qué no montarla en una doble capa de seguridad, como puede ser Polygon, que es de la India? Entonces, observen el panorama, es interesante. Sobre Bitcoin no se va a montar esa criptomoneda. Pero si ellos tuvieran que coger una cadena de bloques, la ideal sería esta composición. Ethereum en el fondo y Polygon en la capa superior. Como Ethereum es robusta y es fuerte y tiene un ecosistema enorme, pues sería muy fácil para que esta nueva plataforma llamada BRICS, que se quiere conectar con otros países, pudiera integrarse de forma simple y sencilla con lo que ya está. ¿Para qué desarrollar una cadena de bloques de cero cuando ya hay otras que están creadas ya desde hace más de 10 años? Entonces vale la pena que esta moneda, que nació en el 2009, vaya a dar su fruto después de 15 años de estar tratando de crearla. Todavía no está hecha. Nuestro proyecto tiene 10 años y muchos tienen esa moneda almacenada en sus wallets desde hace 9, 8 años. Quiere decir que por lo menos tenemos algo tangible y digital en nuestras manos. Esta criptomoneda que va a salir del grupo BRICS todavía no existe, pero en ninguna forma digital. Este 22 de octubre al 24-25, el presidente Putin va a hacer una reunión donde va a convocar a todo este grupo para que se lance este nuevo método de pago. Quiero decirte, cuando esto suceda, puede venir el reset. El sistema cuántico llamado QFS tiene en la mira a esta criptomoneda. Es un sistema independiente, ¿ok? Quiero que entiendan esto. El QFS es un sistema totalmente independiente a todo lo que existe en este momento. Opera con computadoras cuánticas, con tecnología militar, que está fuera del alcance de la empresa privada. Esto lleva un desarrollo de hace mucho tiempo y, como ustedes saben, el Internet fue inventado por los militares y se le dio a la humanidad mucho después. Hay un desarrollo de un Internet que no sabemos, que no nos dicen, pero que existe y va a ser satelital. Esta comunicación, como lo dije en el video pasado, va a permitir que todos desde el móvil tengamos acceso a este sistema QFS. Estamos escuchando por allí que Elon Musk va a lanzar un teléfono Q especial para poder utilizar este tipo de tecnología, pero tiene que haber una especie de puente, un bridge, porque de lo contrario, al entrar de golpe, quizás sea un poquito más complicado. No se quiere que la economía mundial se complique, sino que todo lo contrario, sea un proceso suave, con calma y que se dé sin causar trauma a las personas que viven y dependen del sistema SWIFT. El sistema SWIFT tiene los días contados, porque una vez que esta criptomoneda digital del BRICS sea lanzada en pocos días, porque estamos hablando del 22 al 24 que van a hacer este anuncio. Una vez que eso suceda, todos estos países que están asociados al BRICS se van a independizar del dólar, porque lamentablemente el dólar perdió el patrón del oro y al día de hoy el dólar no tiene ningún tipo de respaldo en oro. Ese papel que mucha gente estima
lamentablemente no tiene ningún patrón basado en oro. En realidad no vale nada. Es solamente un papel. Lo que vale es la confianza que ese papel generó a una comunidad de países. Hoy día esa confianza se ha roto y por eso se está creando este nuevo método de pago que va a estar avalado por un 40% en oro y lo demás por el valor de las divisas de los países asociados. Estamos escuchando por allí que México se va a asociar también a este bloque económico. Y quiero decirles, esto ha sido un golpe duro para Estados Unidos. No esperaban que los mexicanos levantaran la mano y dijeran, sí vamos. Son países enormes porque México es otro megapaís. Tienen un poder económico, tienen mucho petróleo. Y quiero decirles, por ahí suena a lo lejos Venezuela, y he escuchado también que Cuba pudieran unirse, pero esto va a depender de ciertos factores. Cuando esté la noticia, pues la daremos. Pero hay una cola de países, pueden buscarlas por internet, con la mente clara de que quieren un nuevo orden económico. Esto no es para dentro de 10 años o 5 años, esto es para ya. Esto está sucediendo ya. Ahora bien, hablemos un poquito del sistema cuántico para que podamos entender un poco este detalle. Este sistema cuántico no va a dejar atrás al país del norte, todo lo contrario, porque les tengo una excelente, buena noticia. Los países del norte tomaron una decisión junto con 200 naciones de crear un proyecto de ley llamado GESARA. GESARA abarca un conglomerado de países, pero dentro de los países del norte se ha creado la ley NESARA y esta ley va conectado con el sistema cuántico. Eventualmente en otros videos tocaremos más ese tema, pero puedes ir investigando lo que es la ley NESARA y GESARA. Esto está a punto de salir. Por eso les digo yo, la riqueza que viene va a ser cuántica. Va a llegar un punto donde el dinero no va a ser una excusa para hacer las cosas. El deseo de servir, el deseo de querer ayudar a tu prójimo va a ser lo primordial. Porque ya no vas a tener que perseguir en una rueda de samsara de nunca acabar el flujo de efectivo porque vas a tener tanto que no vas a saber qué hacer con eso. Mejor que sepas qué hacer con eso, porque de esa manera vas a poder ayudar a otros. Ese flujo de efectivo entrará de forma gradual. Principalmente se le dará a aquellos líderes que se han conectado con estos proyectos de ley NESARA y GESARA para desarrollar proyectos humanitarios que van a permitir no solo ayudar a la humanidad de forma económica, sino también con la liberación de más de 6.000 patentes que existen sobre tecnologías cuánticas, tecnologías relacionadas con la energía eléctrica, la energía etérica, los motores de torsión magnética que utilizan los platillos voladores que vemos por allí, que son creación de los del país del norte. Esa tecnología va a ser liberada y se le va a dar a la humanidad. Y la persona que están escogiendo para enrutar toda esta información, todo este conocimiento, toda esta nueva tecnología, adivinen quién es. Sí, el mismo que están viendo en pantalla. Créanlo o no, esto está sucediendo. Hace pocos días Elon Musk anunció sus automóviles robóticos que no tienen timón y que funcionan con aplicativos tipo Uber para el servicio de taxis. Esto viene en cualquier momento. Solamente se requieren que le aprueben unas leyes para que esto comience a circular. Y también viene la robótica. Los robots de Elon Musk van a empezar a salir al mercado. Y cuando esté la ley GESARA y NESARA activada, todos tendremos tanto recurso económico que comprar 1 o 2 o 3 de estos robots para los usos domésticos o para lo que tú quieras, pues va a hacer que la humanidad dé un salto cuántico porque esa tecnología va a estar en tu casa. Así de simple. Un robot de esto cuesta alrededor de $20,000. ¿Cuánto cuesta un 4x4 en tu país? Arriba de $40,000. Por lo menos acá en Panamá, un buen 4x4
no te baja de $40,000, nuevo de paquete. Bueno, podrás tener un robot de Tesla en tu casa, si así lo deseas, para que haga las funciones domésticas y tú te puedas dedicar a cosas más interesantes, como podría ser dedicarte al arte, a lo que tanto te ha gustado, a la creación de ideas, libros, a la investigación, dedicarte a tu salud física para estar en forma, dedicarte a un plan nutricional para evitar cualquier tipo de enfermedad, dedicarte a la vida espiritual, a tantas cosas que la dejamos de hacer por estar correteando el vil papel. La buena noticia para los países del norte, adivinen cuál es, que ellos también están construyendo un dólar digital. No del cabal, ¿ok? Este dólar digital va a estar pegado al sistema QFS y se llama el dólar arcoíris. Sobre ese tema hablaremos en otro próximo video. Investiga y nos vemos pronto.